El destino del soldado que perforó el costado de Jesús en la cruz es una historia que pocos conocen, pero que lleva una revelación sorprendente. Mientras muchos creen que su vida siguió el curso común de un soldado romano, la verdad esconde una transformación que desafía todo lo que imaginamos sobre justicia, poder y redención. ¿Y si te dijera que el acto de perforar el costado de Jesús fue solo el comienzo de algo mucho más grande? Que este soldado, marcado por la brutalidad y endurecido por la guerra, tuvo un encuentro con algo que cambió completamente el rumbo de su vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un soldado romano cualquiera. Es una historia sobre cómo el destino puede sorprendernos, transformando hasta el corazón más endurecido. El centurión romano, en la crucifixión de Jesús, era un soldado endurecido por la brutalidad de la guerra. Acostumbrado a la violencia y la muerte, había presenciado innumerables ejecuciones, pero algo en esa ocasión lo desafiaba de una manera que nunca hubiera imaginado. Estaba allí, en el momento en que el destino de muchos parecía sellado, pero lo que realmente tocó su alma fue la serenidad de Jesús. Imagina un soldado que creía que la fuerza estaba en blandir una espada, de repente confrontado por una fuerza invisible que emanaba del propio crucificado. Ese día, no solo presenció una ejecución, sino el poder de la paz en medio del caos. El papel del centurión durante la crucifixión era mantener el orden. Sin embargo, su visión de la autoridad se vio sacudida cuando observó la manera en que Jesús enfrentaba todo el sufrimiento. Allí estaba un hombre que, aunque condenado, no se comportaba como tal. No suplicaba, no rogaba. En cambio, su calma desafiaba la propia definición de poder que el centurión conocía. Era como si Jesús, sin decir una palabra, estuviera enseñando que el verdadero poder no reside en la espada, sino en la dignidad con que se enfrenta el destino, incluso en los momentos más oscuros. La escena fue tan impactante que hasta el entorno parecía responder. Ese soldado, acostumbrado al caos de las batallas, se encontró repentinamente en un silencio interior. Y en medio de ese silencio, comenzó a darse cuenta de algo que nunca había considerado en su vida de soldado. El destino, que siempre creyó que estaba sellado por la violencia y el poder militar, ahora parecía reescribirse ante sus ojos. Jesús no luchaba contra su destino, y eso era incomprensible para un hombre entrenado para luchar por todo. Algo comenzó a cambiar en ese soldado. Él, que siempre había creído que el destino de un hombre estaba en manos de quien tenía poder, comenzó a cuestionar sus propias creencias. La postura de Jesús lo hizo replantearse todo, como si las certezas que llevaba en su armadura de soldado se fueran desmoronando, capa por capa. Y cuando miraba a su alrededor, se daba cuenta de que no solo era el destino de Jesús el que se estaba sellando ese día, sino tal vez, de alguna manera, el suyo también. Sin darse cuenta, ya estaba abriendo los ojos a algo mucho más grande que la brutalidad de la guerra y la muerte. El papel del centurión era claro. Lideraba a unos 100 soldados, y su responsabilidad durante la crucifixión era asegurar que la ejecución se desarrollara sin disturbios. Estaba acostumbrado a dar órdenes y a controlar situaciones caóticas, como cualquier soldado endurecido por la guerra. Sin embargo, esa ejecución no fue como las demás. Lo que captó su atención no fue la resistencia de los condenados, como solía suceder, sino la tranquilidad de un hombre que parecía aceptar su destino. El liderazgo que el centurión ejercía sobre sus soldados dejó de ser el punto central de ese momento. Algo mucho más grande estaba ocurriendo ante sus ojos. Observaba a Jesús, quien, incluso en medio del dolor y el sufrimiento, mantenía una postura que desafiaba la comprensión militar del centurión.
No había súplicas desesperadas ni gritos de angustia, sino una serenidad profunda que parecía contagiar el ambiente. El poder, que el centurión siempre había asociado con la fuerza física y el control militar, empezaba a ser cuestionado. ¿Cómo podía un hombre crucificado, aparentemente derrotado, mantener tanto dominio sobre la situación sin proferir una sola palabra de resistencia? Ese comportamiento era tan atípico que el centurión, conocido por su rigidez, no pudo ignorarlo. La autoridad del centurión siempre se había basado en la fuerza, en la capacidad de controlar e imponer su voluntad. Pero allí, frente a Jesús, vio una forma de liderazgo que desconocía. Era como si Jesús, incluso en medio de un dolor extremo, estuviera en total control de su destino, desafiando lo que el centurión entendía por poder. Mientras los soldados bajo su mando seguían sus órdenes, el centurión se dio cuenta de que él mismo estaba bajo el mando de algo mucho mayor, algo que desafiaba las convenciones de la guerra y la muerte. Un líder militar ahora se veía cuestionando la esencia misma del liderazgo. La tranquilidad de Jesús durante la crucifixión fue algo que nadie esperaba. Normalmente, las víctimas resistían, gritaban, suplicaban, pero Jesús no hizo nada de eso. Mantuvo la calma, incluso orando por aquellos que lo estaban ejecutando. Imagina el impacto de esa actitud en el centurión, que siempre había visto el miedo y la desesperación en los ojos de los condenados. Era como si Jesús estuviera enseñando, no solo a sus seguidores, sino también a sus ejecutores, que la verdadera fuerza no radicaba en la violencia, sino en la capacidad de perdonar, incluso en medio de la tortura. Y ese acto simple de orar, que parecía tan pequeño, fue como una semilla plantada en el corazón del centurión. El soldado, que antes creía que el destino de un hombre se definía con la espada, ahora observaba una nueva forma de poder. La oración de Jesús por el perdón de quienes lo estaban crucificando no era un acto de debilidad, sino una fuerza que el centurión nunca había presenciado antes. Se preguntaba cómo un hombre, en un momento de dolor tan extremo, podía preocuparse por los demás. Ese cuestionamiento comenzó a corroer las certezas que el centurión llevaba consigo. Era como si la serenidad de Jesús estuviera desmantelando lentamente las creencias del soldado sobre lo que significaba ser fuerte. Ese momento, en el que Jesús oró por sus enemigos, dejó al centurión aún más intrigado. Estaba acostumbrado a un mundo donde el poder se manifestaba en la fuerza bruta, y ahora se enfrentaba a una fuerza completamente diferente, una que provenía de dentro, algo casi imposible de entender para un soldado romano. En la mente del centurión comenzaba a formarse una nueva percepción. Tal vez la verdadera fuerza residía en la capacidad de amar y perdonar, incluso cuando todo parecía perdido. Jesús, en esa cruz, estaba moldeando la visión del soldado sobre el destino y lo que realmente significa ser poderoso. Lo que sucedió durante la crucifixión de Jesús no solo sacudió al centurión, sino también al propio entorno. La oscuridad que cubrió la tierra durante 3 horas trajo consigo la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Imagina la perplejidad de un soldado acostumbrado a la guerra, de repente, rodeado por una oscuridad tan densa e inexplicable. Él, que estaba allí para mantener el orden, comenzó a sentir que el orden del propio universo estaba siendo alterado. No había explicación lógica para lo que sus ojos estaban viendo. Era como si la naturaleza misma estuviera reaccionando al destino de ese hombre en la cruz. Y luego vino el terremoto. La tierra comenzó a temblar bajo los pies del centurión, y en ese momento supo que no estaba ante un evento común. Un soldado tan endurecido por la brutalidad de la guerra, de repente, sintió una fuerza mayor que cualquier ejército. ¿Qué podría causar tal reacción en la tierra?
sino algo divino. Ese temblor, acompañado por el silencio sobrenatural, parecía confirmar que la muerte de Jesús no era solo la ejecución de otro hombre. A los ojos del centurión, el propio universo estaba respondiendo, como si quisiera anunciar que el destino de todos los presentes estaba cambiando. Estos eventos sobrenaturales hicieron imposible que el centurión ignorara lo que estaba ocurriendo. Él, que había visto a tantos hombres enfrentar sus destinos en el campo de batalla, ahora veía que el destino de Jesús no era algo que pudiera controlar o comprender por completo. Las tinieblas y el terremoto parecían resonar algo mucho más profundo, algo que el soldado no estaba preparado para comprender en ese momento. Era como si el propio destino se estuviera reescribiendo ante sus ojos, y el impacto de ese entendimiento comenzaba a penetrar en su corazón de una manera abrumadora. La transformación del centurión fue algo que ocurrió gradualmente, pero al final de la crucifixión ya no había dudas en su corazón. Después de presenciar todo lo que sucedió, desde la serenidad de Jesús hasta los signos sobrenaturales, finalmente se dio cuenta de la verdad. Él, un hombre que había pasado la vida creyendo que el destino estaba en manos de quien empuñaba la espada, ahora proclamaba: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esa declaración no fue una simple frase vacía, sino el reflejo de un cambio profundo. El soldado, endurecido por la guerra, ahora veía la vida con una nueva luz, como si hubiera sido liberado de su propia prisión interior. La vida de un soldado romano estaba marcada por la violencia y el control absoluto. Pero en ese momento, frente a la cruz, el centurión comprendió que el verdadero poder no provenía de la fuerza física, sino de algo mucho más espiritual. Era como si, a lo largo de los eventos de la crucifixión, su propio destino también estuviera siendo moldeado. Comenzó a entender que el destino no era algo impuesto por la fuerza bruta, sino un viaje espiritual que cada uno recorre de manera única. Así, ese hombre, que había sido ejecutor de muchos, se convirtió en creyente, no a través de la violencia, sino por la revelación de algo divino. Esta transformación no fue solo un evento interno, sino un hito que el centurión llevaría consigo por el resto de su vida. El soldado que antes lideraba a los hombres con manos firmes, ahora era guiado por una nueva convicción. Había sido testigo de un poder que trasciende la comprensión humana, un poder que no necesitaba espadas ni órdenes para manifestarse. Así, el centurión, antes ejecutor, se convirtió en alguien que caminaría por un nuevo camino, un camino donde el destino ya no estaba definido por el poder militar, sino por la verdad que había presenciado en la cruz. Un viaje espiritual que nunca hubiera imaginado, pero que ahora lo guiaría para siempre. Ahora que has descubierto la transformación de este soldado, la gran pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Estamos realmente listos para reconocer que, incluso en las situaciones más difíciles, hay algo más grande que nos guía? Tal vez la mayor lección de esta historia es que el destino no está grabado en piedra, y que incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que esta verdad cambie tu vida? Si la historia de este soldado te ha tocado de alguna manera, el siguiente paso es reflexionar. ¿Qué cambios necesitas hacer hoy? Piensa en ello. Y para seguir aprendiendo sobre estas revelaciones sorprendentes, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Después de todo, aún hay mucho más por descubrir.